Algunos. Algunos. Mira, otro de mis favoritos se encuentra precisamente en Tarragona, en lo alto de la Sierra. Es un sitio fantástico que os invito a que vayáis porque solo el entorno merece la pena si no habéis estado. Es la Musara. Es un pueblo que está abandonado, fue abandonado en el año 1956, pero prácticamente mantiene la misma estructura que tenía entonces. De este lugar se habla como si fuera una especie de pueblo maldito. Y te explico por qué. Ya incluso los habitantes del entorno no parecían querer demasiado a quienes habitaban en la Musara. Me vais a permitir, mi catalán no es muy bueno, no voy a decir como Aznar que lo hablo en la intimidad, pero mi catalán no es muy bueno, pero las cantarellas, las coplillas de la gente que habitaba allí decían más o menos algo así como mares y marines Déu, no el Déu de la Musara, que la boia sempre llau y la terra no m'agrada. Es decir, algo se intuía en este lugar para que de una forma u otra todos quisieran huir de allí. De hecho, hay una leyenda que nos habla de una población que se encontraría en una especie de otro plano. Es decir, se dice que a la entrada de la Musara hay una masía. Al lado de la masía hay una piedra. Quien salta esa piedra va a parar a Villa del Cis, Villa del Seis. Pero ya no puedes volver. Lo que te llama poderosamente la atención, con nombres y apellidos, yo no digo que esto sea real, porque el primero que no se lo cree soy yo, parto de la idea de la leyenda, pero lo que sí es cierto es que si tú vas a la selva del Camp y hablas con la policía municipal, te dirán que tienes el mayor índice de desapariciones de todo el territorio nacional. Nombres como Emilio Martínez Ortiz, se fue con lo opuesto, un hombre acostumbrado a deambular por esas sierras, hablando con su compañero que iba delante de él, buscando setas, de golpe y porrazo deja de hablar, su compañero se vuelve y ya no está. Se fue con lo opuesto. Y como tantos y tantos nombres. Si a esto le asocias a que es un lugar donde determinadas personas dicen hacer rituales de corte satánico y que además se ven ovnis, pues oye, es un lugar muy bonito para pasar una noche, ¿no?